Bueno, pues ya estamos en vivo aquí una vez más. Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Oiga, qué rico que hoy es miércoles y que estamos aquí una vez más con ustedes. Muy contentos de compartir, oiga, los últimos programas del mes, o más bien del año. Y déjenme, le digo que hoy tenemos, bueno, ¿qué le digo? Yo siempre espero este tiempo que pueda compartir el día de hoy con el apóstol Rafael Ugarte desde Chihuahua, de donde es la Miss. Oiga, qué mujeres tan bonitas tienen en Chihuahua. Yo estoy muy complacida, muy contenta de que esta noche nos acompañe el apóstol. Y bueno, pues antes de platicar con él, le pido que comparta el programa, que lo comparte el día de hoy, porque sé que este programa le va a hacer boom en la cabeza. Así que aquí voy a compartir el día de hoy yo. Y bueno, pues, ¿qué le puedo decir? Con todo el cariño, con todo el gusto, recibo el día de hoy a nuestro apóstol y mentor, Rafael Ugarte, desde Chihuahua. ¿Cómo está usted? Muchísimas gracias de verdad por hacernos el honor de acompañarnos este día. Querida señora Violeta, muchas gracias a usted por la invitación. Sé que han tenido muy buenos tiempos con varios edificadores, personas entendidas, y pues muy contento de poder estar aquí con usted nuevamente. Gracias. Y bueno, vamos a tratar, tengo la intención hoy de hablar de un tema que es profundo, pero no lo quiero hacer tan teológico, sino que sea mucho más práctico para que la gente pueda entender qué es Claro. lo que estamos haciendo en las naciones, ¿verdad? Muy bien. Sí, el tema me pareció muy interesante porque sabe que, apóstol, muchas personas, o por lo menos a mí me dicen, oye, ¿qué es eso? ¿Qué es eso que tú estás viendo? Está como medio raro. Y hay veces que luego gente dice, ay, ¿en qué doctrina se metió la hermana? Entonces, cayó así como muy bueno ese tema que usted va a compartir el día de hoy. De verdad que muchas gracias. Pues bueno, ¿empezamos, señora Violeta? Claro, empezamos. Ya sabe, aquí lo voy a preguntar, ¿eh? Ah, sí, usted pregunte, de eso se trata. Ándele. Estoy tratando de compartir, pero fíjese que no alcanzo, no sé, no me sale el en vivo. Ok, Sigue siendo platicando con la morena, sigue ¿verdad? siendo, claro. Bueno, más bien está adaptado ahora platicando con la Sí. morena. Ujú. A ver, déjeme. Ah, aquí ya pude, Ya mire. le salió, es que traen un delay Ya. pequeño. Y voy a compartir para que esto llegue a más personas. ¿Me autoriza, verdad? Claro, le autorizo, claro que sí. Bueno, aquí vamos a Muy bien. ponerle compartir. Aquí ya estoy compartiendo. Y estoy viendo a personas a Violeta, Violeta, qué gusto saludarla, Violeta Brenes, ¿Cómo estás, ¿verdad? Viole? El viernes, sí. Isis Asensio, María Maya. Bueno, un abrazo gordo para todos ustedes. Claro que Dicen sí. que ya no debo dar abrazos gordos porque dicen que estoy muy flaco, pero es que el abrazo gordo no tiene nada que ver con el cuerpo, sino con el Eso sí. corazón. ¿Eh? Sí, es cierto. Muy bien. Usted sigue dando los que son los más ricos. Ok. Bueno, pues vamos a hablar sobre la verdad presente. Vamos. ¿Qué es la verdad presente? Primero quisiera hacer una pequeña introducción. Sí. ¿Por qué es tan importante hacer aclaraciones? Porque realmente muchas de las personas que estamos participando en esta reforma, usted ha oído a varios apóstoles como el apóstol Basilio Patiño, Lucas Márquez, Juan Balistreri, pues utilizamos continuamente la palabra verdad presente y no solamente la utilizamos, sino que hacemos hincapié que se debe edificar desde esta verdad presente, ¿verdad? Que es algo muy importante, que todo lo que no sea una verdad presente, pues realmente nosotros podemos ver en la escritura y sabemos que todo lo que está en la escritura es verdad, pero no necesariamente nos aplica a nosotros los hijos de Dios. Y voy a decirlo así abiertamente, los hijos de Dios por engendramiento, no por creación, ¿verdad? Porque Dios es el padre de la creación, pero Él tiene hijos engendrados. Hay dos tipos de personas en la creación. Los que hemos sido engendrados por Dios y hay los que son criaturas que aún no experimentan el engendramiento de la vida de Dios. Esto le dije, no voy a ser tan teológico, pero el soporte está en el Evangelio de Juan, ¿verdad? Donde dice que nosotros
los que creímos en su nombre fuimos llamados o constituidos hijos de Dios, y que fuimos hijos y que esto no es por voluntad de hombre, sino voluntad de Dios. Y este punto es muy importante, Violeta, para entender la verdad presente, la voluntad de Dios. Así es. Porque sí, coincido con usted, hay gente que dice, bueno, ¿qué doctrina es este? ¿Que es una moda? ¿O va a ser algo que va a pasar, verdad? Y ya veremos qué otra locura se inventan. Y está, mire, a mí no me molesta que la gente tenga desconfianza. Lo que me molesta hasta cierto punto es que juzguen sin oír, ¿verdad? Son dos cosas muy diferentes. Sí. De hecho, tener desconfianza es algo normal porque pues tenemos que estar al pendiente porque seamos muy sinceros, Violeta, hay una gran cantidad de personas que traza mal, que son charlatanes de la Biblia, ¿sí? Son personas, inclusive algunos aprovechados de la ignorancia de las personas. Y creo que esa actitud de probar si esto es ver, si lo que se enseña es correcto o no, está bien. Pero el problema, muchos de los problemas de la gente es que cuestionan lo que no han oído. Entonces, pues el cuestionar lo que no se ha oído, pues creo que es una falta enorme de respeto a ellos mismos y a las personas que critican. Claro. Para poder criticar algo, primeramente hay que tener los elementos para criticar, ¿verdad? Sí, mismo. Entonces, pero discernir, pero pedir cuentas de lo que se enseña, yo creo que lo tenemos claro. No hay ningún problema en eso, Violeta. No debe haber ningún problema, ¿verdad? Por eso el apóstol Pablo el apóstol Pedro, perdón, habla de presentar defensa de lo que creemos. A esto se le llama la apologética, inclusive. Sí, entonces, ¿por qué? Porque para presentar defensa hay que tener argumentos válidos para presentarlo. Tristemente, muchos hijos de Dios no tienen argumentos. Lo que tienen es sentimientos, emociones, impulsos o experiencias que no tienen nada que ver con la edificación. ¿Por qué? Porque mucha gente, Violeta, de una experiencia hace una doctrina. Y fíjese bien, esta experiencia puede ser un sueño. Esta experiencia puede ser una visión. Esta experiencia es algo que sentí muy bonito. Bueno, la doctrina no se fundamenta en experiencias. No se puede fundamentar en experiencias, sino se tiene que fundamentar en lo que está escrito, en un orden que está escrito y en el tiempo que está escrito. Sí. ¿Sí? Por eso la Biblia, la escritura es la máxima autoridad para poder hablar de doctrinas. Entonces, cuando hablamos aquí, Violeta, este primer punto, estos hijos de Dios no nacen por voluntad de hombre, sino por voluntad de Dios. Porque Dios tenía, dentro del plan eterno de Dios, hay algo que a Dios le iba a producir placer. Vamos a hablar de producirle algo que él quería tener. Entonces, en la mente de Dios, en la mente de Dios, la escritura nos permite ver que en el plan eterno de Dios, Dios quería tener una familia, poder tener una unidad con el ser humano a nivel espiritual. Entonces, tenemos que partir de aquí que este es el deseo de Dios, no es algo que alguien se invente, no es algo que alguien diga, bueno, me parece que es así, no. Dios siempre utilizó modelos en el Antiguo Testamento llamado el templo, era un modelo, era sombra, tipo y figura, porque eran templos temporales para después tener un templo permanente. ¿Cuál es este templo permanente? Su iglesia donde él habita. Ahora, volvemos al punto clave aquí. Ese era el deseo de Dios. Esto no es algo que un hombre pida, es que esto está definido en un plan divino, ¿sí? Donde Cristo se fuera a impartir. Entonces, si a alguien le molesta o no le molesta eso, pues tiene que arreglárselo con Dios, Violeta, ¿verdad? Primeramente, decir, bueno, ¿por qué se habla de esta unidad espiritual? ¿Por qué se habla de esta casa espiritual? ¿Por qué se habla que Dios se hace uno? Primero porque está escrito, pero ¿cuál es el origen de esto? El deseo y voluntad de Dios. ¿Sí? Entonces, cuando no se entiende esto, la gente puede hablar, entonces sí, de cosas inventadas, de cosas que son enfoques solamente, pero que no partieron del corazón de Dios. Y algo muy importante es que nosotros debemos
respetar el deseo de Dios. Yeah. ¿Sí me explico? O sea, aquí no se, por eso, si alguien quiere juzgar esta verdad presente, que ahorita la vamos a explicar, sé que tenemos no mucho tiempo, pues primero tendríamos que cuestionar por qué Dios prepara para un tiempo el encarnarse, para qué tiene un plan, para que en un tiempo ese Cristo encarnado muera, sea sepultado, resucite. ¿Sería esto casual? O sea, ¿o llevaría solamente esto un objetivo, perdonar a las personas que tomaran en cuenta este sacrificio, o el plan va más allá? Esto es lo que tenemos que ahora sí, basado en la escritura, de alguien que tuvo una experiencia espiritual como el apóstol Pablo, pero después nos describe en todas sus cartas, principalmente el apóstol Pablo, los efectos, el por qué, el para qué él fue llamado a ser apóstol, por qué es llamado a ser apóstol, por qué tiene funciones de apóstol, cuál es la tarea que se le da, cuál es la tarea que tiene toda la iglesia. A esto le podemos llamar entonces a una explicación que va a generar una doctrina. ¿Tuvo una experiencia el apóstol Pablo? Sí, sí la tuvo. Acuérdese que fue el derribado en su camino a Damasco, donde tiene la experiencia de el nuevo nacimiento, pero las cartas, esto está en Hechos 9, pero después las cartas nos van a explicar lo que a él se le explicó, que después de esta experiencia, la escritura nos explica de qué se trata, para qué fuimos salvos, para qué fuimos recreados, para qué pasamos de muerte a vida, por qué recibimos la vida de Cristo. Pero quiero empezar otra vez, insisto, Violeta, en que este es un plan divino. Sí. Este es un deseo divino. Esta no es invención humana. Esta ni siquiera es una petición que haga alguien a Dios y digo, bueno, pues a ti te voy a generar esa experiencia. No, no, no. Este era el plan llamado propósito eterno, donde el Padre ha querido hacerse conocer siempre, Violeta. Solamente que antes de la cruz, por medio de cómo se hacía conocer antes de la cruz. La Biblia dice claramente que en el libro de Romanos, que él se hizo conocer por medio de lo que creó. Pero bueno, el conocimiento de quién es él por medio de la creación tiene una lógica, pero sigue siendo limitado. ¿Por qué? Porque mucha gente ni siquiera llega a conocer a Dios por la creación. Puede llegar a conclusiones, definitivamente, que esto no se hizo solo, pero todavía no hay un conocimiento íntimo de Dios. La segunda fase, Violeta, o otro instrumento que Dios hace para darse a conocer es la ley de Moisés, donde también él se hace conocer por medio de la ley cómo es su carácter. Lo que él demanda es inherente a su carácter. Pero aún así no hay una experiencia con Dios. Hay reglamentos de Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ante estas dos situaciones, la creación y la ley, todavía está en pañales o todavía está en una fase embrionaria el plan final de que él hacerse conocer por la impartición misma de su vida en nosotros. Aquí es donde llegamos a la cúspide del plan, ¿verdad? Que él se impartiera otra vez, porque ese era su deseo, tener una casa espiritual, habitar en una común unión con alguien llamado la iglesia, que tendría las características de hijo, pero también para el hijo, para el primogénito sería su esposa. ¿De qué otra manera describe la Biblia a nosotros el grupo de creyentes como su cuerpo? Entonces él tiene un cuerpo, tiene una casa, tiene una iglesia, tiene una esposa, tiene un templo y no tiene nada que ver otra vez con lo que eran sombras, tipos, figuras y maquetas. No, ya no, porque eso era solamente, eso podemos decir, eran los ensayos, no era la realidad. Fíjese que, perdón que le corte, pero... Sí, no, adelante, por favor. Se me viene, es que se ha enseñado y hasta el punto de, el deseo de Dios es que salvarte, hasta ahí se quedan. El deseo de Dios es que seas feliz, hasta ahí se quedan. Pero no sé si no es porque no lo entiendan, no lo han recibido o no convenga hablar de esto.
porque eso es grande. A mí me hace así mi cabeza cuando yo, cada vez que escucho y cada vez que aprendo, digo, men, a mí, esto cómo está ahí y pues, no lo había visto, ¿no? O sea, yo no sé si sea por ignorancia o porque no quieren o porque no convenga, no sé, pero eso es lo que hasta ahí se ha llegado. Que Dios, ¿sí? tu deseo de Dios que seas salvo, su deseo de Dios que seas feliz y se acabó el asunto. Y eso en el mejor de los casos, ¿Mm? Violeta, porque en el peor de los casos es el Dios que quiere que seas santo, que no falles, y que si fallas te castiga. ¿Ya? Es cierto. Por eso le digo, usted ya tiene una mente sana, qué bueno. Pero el legalista no. Ese es en el mejor de los casos. El legalista es aplicar reglas, Es cierto. aplicar castigos, hablar de un Dios enojado, hablar de cumplir ciertas cosas para llegar a que Dios nos bendiga, hacer ciertas cosas para alcanzar la salvación. ¿Por qué? Tremendo. Yo creo, y aquí lo digo, Violeta, porque no se conoce primeramente el plan. Es que todo gira en torno del plan, ¿sí me explico? Sí, sí, sí. Entonces, ¿por qué respetamos el plan llamado propósito eterno? Porque esa es la voluntad de Dios. Ahora, en las diferentes fases de la historia del ser humano, porque fíjese, esto es muy importante lo que le voy a decir. La Biblia nos habla de la historia de Dios con el hombre, pero la Biblia no nos habla de la historia de Dios antes de él. Ok. A ver, corregímela. En otras palabras, la Biblia nos describe el tiempo nada más donde Dios está teniendo una relación con el hombre, y por eso vemos desde el Génesis la planeación de la creación. Pero nosotros no tenemos más información del Dios eterno en toda su actividad y en todo lo que Él es, más que solamente lo que nos permite ver la Biblia, que es el libro autorizado, no hay que buscarlo en otro lado, pero la historia de Dios con el hombre, la historia de Dios de Él, esa nos va a ser revelada en la eternidad. Ya, qué tremendo. Entonces, bueno, pero respecto al hombre, donde Dios tiene un plan para darse a conocer, unirse a él, vemos entonces diferentes etapas respecto a Dios con el hombre, y empezaremos en el Génesis, ¿verdad? Empezaremos en el Génesis, donde él crea al hombre a su imagen y semejanza, y lo crea con una misión, con una actividad a realizar, que era una actividad de representarlo a él, ser una embajada de su reino, ser como un tipo de colonia, porque no era específicamente una colonia, pero sí los representantes de él en el proyecto divino de Dios con la creación. Importante, esta era la fase inicial de Dios con el hombre. No nos estamos metiendo atrás con Dios más que saber que el propósito eterno fue planeado en la eternidad cuando el hombre no existía. O sea, por eso dice que antes de que existiera el tiempo ya se nos había dado la gracia, segunda de Timoteo 1:9. Imagínense lo glorioso. Antes de que existiera el tiempo, Dios ya sabía que tenía que dispensarle gracia al hombre. ¿Por qué? Porque en el plan de Dios para con el hombre, la gracia sería necesaria porque ya estaba calculado que iba a caer. Sí, imagínense qué tremendo. Eso ya estaba calculado. Tan Entonces, es que hay que expandir esto, porque por eso le digo, el legalista, el que no entiende nada de esto, solamente tiene un espíritu de crítica. Voy a sonar un fuerte, pero es gente que solamente quiere estar metiendo cizaña, quiere estar juzgando, está criticando. ¿Por qué? Porque critica lo que no entiende, lo que no sabe. Eso es lo que no se vale, ¿verdad? Así es. Entonces, bueno, seguimos en ese tiempo. El hombre, en esta fase inicial, que era el Génesis, el huerto, el hombre tenía una realidad espiritual. ¿Por qué ahora traigo la palabra realidad, Violeta? Porque la palabra verdad presente también se debe interpretar como la realidad presente. O sea, la palabra en griego es aletheia, y la palabra aletheia tiene dos connotaciones, realidad y verdad. Ok. ¿Sí? Por eso cuando nosotros hablamos de la verdad presente de la iglesia o de los hijos, estamos diciendo, nosotros enseñamos conforme a la realidad presente de esos hijos, claro.
¿Cuál realidad? Bueno, ahora vámonos otra vez hasta el Génesis. Vamos a hacer didácticos. Estamos haciendo una ensaladita, pero con varios elementos, ¿verdad? Estamos agregando. Primero la lechuga, ¿le parece? Muy bien. Y entonces, bueno, el ser humano tenía una realidad espiritual. Podemos decir que en el Génesis, en ese tiempo, también tenían una verdad presente. Adán y Eva tenían una verdad presente o una realidad presente en su tiempo. ¿Cuál era esta realidad espiritual? Una perfección en su espíritu, pero no habían sido hecho uno con el Hijo, todavía no. Qué poderoso. Entonces, esa era su realidad. Si usted y yo hubiéramos andado ahí en el huerto y hubiéramos sido amigos de Adán y Eva, ¿qué pasó, Adán? ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu realidad? Él diría, mira, Violeta, mira, Rafa, mi verdad o mi realidad presente es que tengo un espíritu perfecto porque fui hecho imagen y semejanza, pero también tengo la opción de comer del árbol de vida porque ese es el plan original de Dios. Ser uno con el que Él creó. ¿Sí? Pero pues Adán no come el árbol de vida y la realidad presente que él tenía ahora cambia completamente con la caída y ahora, después de la caída, tiene otra verdad presente por causa de un evento, no de un tiempo. Ya. Wow. ¿Sí? Sí. ¿Cuál es el evento que le produce una nueva realidad? El haber comido del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Ante ese evento, ahora Adán tiene una nueva verdad presente. Interesantísimo. ¿Sí? Sí, claro. Ahora él tiene una realidad espiritual nueva, presente para ese tiempo. ¿Y cuál era la realidad espiritual de él? Ya no era la misma de antes de la caída. ¿Por qué? Porque ahora lo que él tiene como una realidad presente es que su espíritu ha sido deshabilitado para una común unión con Dios y ahora no puede tener ni siquiera comunicación con Dios espiritualmente. Sí, total. Entonces, ahora él tiene una realidad presente terrible, hablando de su vida espiritual. Le pregunto, ¿esta realidad presente de su espíritu afectó su alma? ¿Usted qué cree? Por supuesto. Pues claro, ¿afectó su cuerpo? Sí, por supuesto. ¿Afectó su relación interpersonal con Eva? No, por supuesto, tuvo que haber sido. ¿Afectó su entorno laboral? Sí, me imagino que sí, claro. Todo se ve afectado por una nueva realidad espiritual. Sí. Por eso es que antes de la caída todo estaba conciliado. Estaba conciliado Dios con el hombre. Estaba conciliado el hombre consigo mismo porque no tenía problemas almáticos. Estaba conciliada su relación con Eva. Era un matrimonio perfecto. Y estaba conciliado su aspecto laboral. La tierra producía bajo su gobierno y su dominio. Entonces, la realidad espiritual afecta las realidades almáticas o las situaciones almáticas, físicas, relacionales y también las laborales. Sí. Entonces, ahora esta gente entra a una nueva realidad espiritual que es la de la caída y todo se ve afectado. Ahora, ¿cómo es la posición con Dios? Si somos bíblicos, enemigos de Dios. Imagínense nada más. Enemigos de Dios. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Destituidos. Ya no son justos. Ahora son enemigos. Entonces ahora esta realidad espiritual, fíjese qué interesante, ¿eh? Eso es lo que no entienden muchas personas. Esta realidad espiritual continúa así, afectando a todos los personajes de la Biblia antes de la cruz. A todos los personajes de la Biblia antes. Al que me ponga. Ya, ok. ¿Por qué? Porque para que llegara una nueva realidad espiritual, tenía que venir el Hijo.
Ya. Aunque hayan sido salvos por gracia y no hayan conocido, de todas maneras habían sido afectados. Aunque fueran llamados justos, Justos. Ajá. aunque fueran personas que amaban a Dios, aunque alguno de ellos escribió salmos, Ajá. pero el mismo que escribió salmos fue un adúltero y un asesino. Sí, sí, sí. Al llamado padre de la fe, estuvo a punto de regalar 2 veces a su esposa. El llamado padre de la fe no le creyó a Dios. O sea, ¿por qué? Porque ahí estamos viendo una naturaleza caída en todos ellos. Sí. ¿Cuál era su realidad espiritual? La misma que Adán caído. Yeah. Aunque hayan sido héroes de la fe. De hecho, son cosas que debemos de admirar. Aún con una naturaleza caída, muchos de ellos le creían más a Dios de lo que le creen muchos hoy que tienen una naturaleza nueva. Ya, eso es tremendo, no, tremendo, tremendo. Y yo me pongo a pensar, como usted lo ha expresado y nos ha explicado, I mean, lo que ellos hicieron y en esa naturaleza, wow, y mucha gente vive pensando y queriendo ser como ellos. Y cuando usted explicó el tema de nosotros tenemos algo mejor que eso, yo dije, ¿en serio? Porque yo antes decía, ay, ¿quién fuera como Ruth? ¿Quién fuera como Esther? Me explico. Y o sea, eso me derribó ese argumento que yo tenía de querer ser como, aunque, como usted dice, pues hicieron lo que hicieron y aún en esa naturaleza. Claro, pero aún habiendo hecho lo que hicieron, seguían teniendo la misma realidad espiritual. O sea, esa realidad, esa verdad presente o realidad presente, para ellos, todos ellos la seguían viviendo. Ahora, ¿qué hace Dios con respecto a esa realidad espiritual? Pues les da la ley de Moisés para que tuvieran un comportamiento. Les da la ley de Moisés también para que se dieran cuenta de su incapacidad de modificar esta naturaleza. Les da ordenanzas para dentro de la ley que tenían que ver con ritos, tenían que ver con sacrificios. Y entonces todo eso es lo que era su realidad y cómo Dios interviene en ese tiempo, pues por medio de la ley. También escogiendo personas llamadas profetas para traerles mensajes, la voz presente de Dios respecto a situaciones en ese tiempo. Pero vuelvo a repetir, aun cuando hubiera profetas, cuando hubiera sacerdotes, habiendo sacrificios, habiendo templos, habiendo danzores, habiendo gente que oraba 3 veces al día, gente que ayunaba, seguían teniendo la misma realidad espiritual. ¿Por qué? Porque esa realidad espiritual fue por causa de un evento. ¿Cuál fue el evento? La caída. Entonces, aquí es donde vamos a ir aprendiendo un poquito más aspectos de todo esto. ¿Cómo oraban desde una condición caída? ¿Cómo interpretaban a Dios desde la posición de pecadores? Y que eso me está, ay, perdón, es que estoy recibiendo muchas cosas. Perdón. No, está bien. Por eso todo el Antiguo Testamento es la descripción de todas las actividades humanas con una realidad espiritual que no tiene nada que ver con la nuestra. Entonces, por eso en ese momento recibían visitaciones, no podían ser habitación. No podía perfeccionarse todavía en ese tiempo el llegar a ser uno en el espíritu. ¿Por qué? Porque no había llegado el evento mediante el cual Dios podría ahora sí impartirse, y que todo lo que estaba mostrando con esas personas, con esa naturaleza caída, solamente era la maqueta, no era el edificio. Solamente era sombra, tipo y figura. Por eso le repito, Violeta, ellos cómo se veían, pues en su naturaleza, en su realidad. Claro. Por eso, otra vez, la oración era una oración continuamente donde tenían que empezar orando, muchos de ellos pidiendo perdón. ¿Por qué? Porque era, claro, esa era su realidad, una naturaleza de pecado. Por eso ellos tenían que buscar a Dios.
Por eso ellos tenían que hacer sacrificios. Por eso ellos tenían que ser rutinarios con los ritos. Por eso tenían que guardar cosas que nada tienen que ver. Ojo, otra vez, que todo eso era inherente a su realidad espiritual. ¿Era malo? No, era bueno porque esa era su verdad presente. Esa era su realidad presente. Por eso Jesús dice, bueno, de los nacidos de mujer no hay nadie más grande que Juan el Bautista. Claro, no hay nadie. No hay nadie. Un gran profeta de Dios. O sea, Juan el Bautista, Jesús lo clasifica como el número 1. This is the number 1. Entre todos los nacidos de mujeres no hay otro. Pero fíjese qué raro. De entre los nacidos de mujeres, ahorita me está negando en la cárcel. No sabe si yo soy el Mesías. Imagínese. Dentro de los nacidos de mujer, este hombre que es lo máximo, está en una crisis existencial donde dice que no sabe si soy yo. Todavía tiene la naturaleza caída. Por supuesto. Pero yo sé que a los días lo sabía, pero a mí no lo realiza uno porque es Juan el Bautista. ¿Sabe cómo? Sí, era igual que todos ellos. Por eso dice, pero el más pequeño en el reino, ese es más grande que Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque el más pequeño ya tiene otra naturaleza, ya tiene otra realidad. Aunque fuera recién nacidito, es una realidad superior. ¿Vamos bien? Vamos muy bien. Yo soy la primera que estoy con la boca así de grande. Y bueno, mire que hay personas, perdón, que están aquí compartiendo. Adelante, salude. Saludamos a todos y cada uno de ellos así rapidito. A Violeta ya la saludamos, Violetita, Isis también, a María Maya, Connie Guzmán, Claudia Sánchez desde Colombia nos está viendo, dice que saludos y bendiciones al apóstol, Lucy Vega, Benito Peralta desde Houston, Juan Pablo Reyes, hola, Pastora Rosy, aquí está también con nosotros, Tania de Vázquez, saludos desde Puerto Vallarta, Olga Reyes, Juan Campos, el esposo de mi güera, Elisa de Bencomo, Gladys Ochoa, saludos, Gerardo Figueroa, hola, ¿cómo estás? Qué bueno que estás conectado, Selene Macías, y bueno, Cris Villalobos, Gerson Beira, Bellamar, bendecida noche, saludos Apóstol Rafael y Violeta, mucho gusto que estés aquí, hermosa, Laura Garza Milton, Gerardo Méndez, Claudia Madrigal, Amintos, Solicito de la Mañana. Wow, está mucha gente conectada, qué bueno que están aquí con nosotros recibiendo igual que yo. José Lario, Cintia Costa, Edui, Nazaria, María, Orlando Silva, bueno, esta cantidad de personas aquí conectadas y poniendo atención. Bueno, para todos ellos un abrazo, para todos sin excepción, un abrazo a todos los queridos y amados familia en Cristo que estamos aquí reunidos. Pregunten si tienen alguna duda, también participen, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué pasa, Violeta? Que todo ese oraciones, comportamientos, instrucciones, esto va a sonar muy fuerte, pero las instrucciones del Antiguo Testamento de Dios para el hombre, Dios está plenamente consciente que le está dando instrucción a una raza caída. Él es el primero que está consciente. Por eso, todo lo que se opera en ese pacto es un pacto con una raza caída. Ok. ¿Tenía una finalidad? Claro, Dios tenía una finalidad. Claro que había una finalidad. ¿Seguía amando a esa raza caída? Claro que seguía amando a esa raza caída. Y él sabía que de esa raza caída, él iba a sacar una nueva raza que tuviera una nueva realidad. Pero otra vez, no había llegado el evento. Entonces, era necesario que se cumplieran los tiempos. Esto sí hablamos de tiempos para que llegara el evento llamado la cruz. Entonces, la cruz es un parteaguas para otro cambio de realidad. Ok. ¿Sí? Parteaguas es cuando se para, ¿verdad? Sí, cuando es un antes y un después, eso se le llama parteaguas. Okay. Pero no había... Así como
Sí, no se preocupe. Así como hay un evento para el cambio de realidad de Adán y Eva, que es el haber comido, ese es un evento y produce un cambio de realidad. Ajá. ¿Sí? Ahora, en el cumplimiento de los tiempos, será necesario otro evento para que haya otro cambio de realidad. Ok. Por eso es que, otra vez, todos esos que participaron en la escritura como héroes de la fe, que participaron dentro del propósito eterno, es impactante, ¿verdad? Participaron con ese fervor, esa pasión, pero desde una naturaleza caída con una realidad espiritual, hasta ese tiempo así. Y así era el trato de Dios con ellos, y así era la manera de relacionarse. Por eso dice, ok, aunque yo no me tuviera que relacionar con estos seres caídos, aún así los quiero bendecir. Y les aplica la ley para bendecirlos. Y les aplica la ley y les aplica un pacto para mediante ese pacto poder bendecirlos y poderlos justificar temporalmente. Pero ¿qué estaba haciendo? Esto es lo precioso de Dios, Violeta. Él ya no tenía ningún compromiso con esa raza caída. El compromiso que él tenía lo tuvo con Adán y Eva antes de la caída. Después, ellos deciden traicionar a Dios y se genera otra nueva raza. Ahora que ya no tenían nada que ver con la raza original. Pero Dios, que es misericordioso, que es amoroso, no abandona a esa raza caída. Y le dice, aun cuando no tengamos en común prácticamente nada en el espíritu, yo tengo misericordia, tengo amor, y de ustedes voy a sacar una raza con la que pueda yo ser uno solo. Pero mientras los tengo que tratar como lo que son, una raza caída. Y le repito, por eso las oraciones del antiguo pacto no son oraciones que nos corresponden porque no somos raza caída. Por eso nosotros no andamos persiguiendo bendiciones, porque no somos raza caída. Sí. ¿Sí? Entonces, ¿cómo, perdón, así repito, cómo entonces, por ejemplo, los salmos que son muy lindos y que muchas personas, y yo hasta un punto los usaba cuando tenía una dificultad y me ponían el Salmo 91, que es el más, que más me sé de memoria, cómo se leería hoy? Bueno, no es como que me voy al infierno si lo oro, lo leo cuando hay una situación, pero ya en ese entendimiento ya no lo puedo leer igual. ¿Cómo lo leería entonces? Bueno, lo que pasa es que lo que hay que, no solamente los salmos, hay que interpretar todo, Génesis hasta Malaquías, pero interpretarlo desde nuestra realidad. O sea, ese es el reto. Para eso estamos trabajando los edificadores. Muy bien. Sí, no nada más los salmos. ¿Qué cosas eran promesas? ¿Qué cosas eran cosas que tendrían un cumplimiento después? ¿Qué cosas son modelos? ¿Qué cosas son deseos? Alzaré mis ojos a los montes. Bueno, es que ahorita yo para qué alzo los ojos a los montes. No, yo realmente mi socorro no viene de Jehová que lo encontraré en ningún monte. No, el socorro viene que el que murió en un monte, ¿sí? Ese que murió en un monte se me impartió. Yo no lo busco en un monte, yo lo tengo por dentro. ¿De dónde viene mi socorro? De él que está en mí y que también me dio el acceso al trono de la gracia para el oportuno socorro. Es que ella es otra cosa. Sí, sí, sí. Poderosísimo, qué bárbaro. Sí. Gracias, Padre. Sí, Eso es lo precioso. Otra vez, tenemos que regresar al punto de partida, porque a él le plació, porque él tenía este plan definido. Pues que este no es un capricho humano, como le digo, esto no es de que, ay, este apóstol está loco y se le andan ocurriendo cosas. No, no. Vamos a ver lo que Dios siempre quiso, lo que Dios siempre tuvo en su mente. Sí. El problema de los que no entienden estas realidades o estas verdades presentes es porque fueron tan educados en la administración de la economía de la ley que cuando se les presenta la administración de la economía de la gracia, ellos no ven una diferencia en el orden, ellos solamente creen que es una continuidad en el tiempo.
Otra vez, ¿sí? Vuelvo a repetir, por favor. Me quedé así como... Sí, nosotros estamos en el tiempo de la economía de la gracia, no de la ley. Ajá, sí. Pero el que no entiende todo esto, él dice, bueno, nada más la gracia aparece posterior a la ley en un tiempo, pero es como una continuidad. No, 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 no. La ley tiene una naturaleza, la gracia tiene otra naturaleza. Total. Entonces, volvemos al punto, porque había diferentes realidades. Entonces, el que critica, el que no entiende esto, anhela, fíjese bien, anhela una visitación. Es cierto. Qué triste que anhele una visitación porque no sabe disfrutarse la habitación. ¿Ya? ¿Sí? Anda peleando con diablos para quitarles su herencia. Herencia, sí. Imagínense, porque están, desde dónde están ellos sacando sus conclusiones de quién es hoy en esta realidad, de la realidad de otros. De otros. Sí, sí. Sí, sí, sí. No, es que es algo terrible. Sí, es algo terrible. ¿Por qué? Por el altísimo costo que hubo para que tuviéramos esta realidad. Porque es algo terrible porque entonces no se aprecia, no se honra y no se respeta el evento que le costó al padre. ¿Qué le costó al padre? El hijo. ¿Qué le costó al hijo? La separación con el padre. Sí. O sea, el costo fue muy grande para traernos una nueva revelación, para traernos una nueva realidad, una verdad o una realidad presente. El costo fue altísimo. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el que no entiende esto? Porque no se le ha enseñado. Vamos a suponer que es porque no se le ha enseñado. Él sigue identificándose con David, por eso quiere danzar como David. Sí. La mujer quiere ser como Esther. ¿Sí? La mujer quiere ser una Débora. Por eso se fija que todos los congresos evangélicos tienen nombres de los héroes del antiguo pacto. ¿Por qué? Pero lo peor es, el problema no está en admirarlos, es creer que tenemos la misma realidad. Ese es el problema más grande. Admirarlos es válido, pero yo no tengo la misma realidad. Yo le explicaba, ahorita me dice, me acuerdo cuando me dijo que la gente quiere danzar como David y David quisiera tener al Cristo que nos habita. Sí, 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 poderoso. ¿Por qué? Porque eran diferentes realidades. Claro. Todo esto es lo que se le llama una verdad presente. Ahora, ¿qué pasa si los hijos de Dios no entienden esta verdad presente? Déjeme, se la voy a explicar de otra manera porque nos quedan 10 minutos. Dele. Bueno, y quiero que pongan mucha atención para que después no digan que dije lo que no dije, ¿verdad? Atentos. Porque siempre hay críticos, ¿verdad? Sí, sí, sí. El entender la verdad presente principalmente debe tener un objetivo para poder comprender quiénes somos ahora. Si no tuviéramos Biblia, una persona que nace de nuevo en este tiempo, fíjese bien, si no tuviera Biblia, espero que me lo entienda. Usted me dice si se le hace muy duro lo que digo y me pide que lo explique otra vez. Claro, claro. Una persona que nace de nuevo en este tiempo, si no tuviera la Biblia, no se confundiría de la realidad anterior. No se confundiría de la realidad anterior. Sí, ahí le va, fíjese bien. Ok. Si una persona no tuviera Biblia, ¿sí? Que sería muy triste no tener Biblia. Ajá. Pero como no tendría escrito la referencia de la realidad de los del antiguo pacto, ya, no tendría un punto de comparación. Él no diría cómo era David, cómo era eso. No, porque él no tendría esa referencia. El que nació en este tiempo solamente diría, no sé qué pasó. Alguien entró en mí. Ahora tengo vida. Ahora odio el pecado. Ahora amo a Dios. Ahora tengo impulsos por hacer su voluntad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él viviría en su espíritu la realidad. ¿Cuál? La realidad espiritual que ya opera en él.
Pero los cristianos y sobre todo los hiperestudiosos de la Biblia sin entendimiento, entonces simple y sencillamente, como todo el tiempo han tenido como base a los héroes del antiguo pacto con otra realidad espiritual, les obstruye para comprender su realidad presente. ¿Ya? Sí, ya lo capté. Sí me capta. Sí, ya lo entendí, sí. Pero En vez de que esas personas, y que aparte entendamos, el Antiguo Testamento es la palabra de Dios, claro. también es la palabra de Dios. Nos debería, por eso es tan importante que haya edificadores entendidos. Sí. Nos debería generar un enorme gozo ver que la situación que ellos tenían, que oraban como pecadores, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y nos debería dar enorme gozo decir, mira nada más, cuánta pasión al orar, mira nada más, cuánto deseo por agradar a Dios, mira nada más, cuánto arrepentimiento para llegar a alcanzar a ver si Dios los oía. Pero en lo que yo tengo ahora, yo no oro como pecador, yo oro como una nueva criatura perfecta en Cristo. Yo no estoy pidiendo perdón porque he sido perdonado del pasado, del presente y del futuro. No estoy esperando a ver si me oye, porque sentado estoy juntamente con Él en lugares celestiales. Entonces, interpretar el antiguo pacto y la antigua naturaleza nos debería dar un enorme gozo que ya no estamos ahí. Sí. Y es muy delicado cuando no se entiende esto y está uno estudiando el Antiguo Testamento. Por supuesto, porque entonces, pero agréguele a eso, ir a una congregación donde a la gente se le enseñe que su realidad es la misma que la de esos hombres. Yeah. Terrible. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tristemente, en vez de que el Antiguo Testamento sea una plataforma para hacer una comparación, el Antiguo Testamento sean los escritos que nos describen la realidad del hombre sin Cristo todavía. No, para muchos, los que no son entendidos, no ven la maqueta, no ven la sombra, no ven el tipo, no ven la figura, sino que se han metido mentalmente a una realidad que no es su realidad. Por eso oran así, por eso viven así, por eso no entran a un proceso de sanidad en su alma. ¿Por qué? Porque no conocen esta realidad que ya tienen, los derechos que tenemos en esta realidad, el equipamiento que tenemos en esta realidad, y entonces viven con una realidad espiritual, pero creyendo que tienen otra realidad que no tienen. Eso parece otra trabalenguas, pero sí es cierto, sí le entendí. ¿Sí me entendió? No, pero sí es cierto, tiene toda la razón. Entonces, no pueden disfrutar lo que tienen. Definitivo. Y vendrá gente que por eso Pablo se enojaba tanto con los judaizantes. ¿Por qué? Porque les decía, ¿ustedes cómo recibieron el Espíritu? ¿Por medio de las obras o por medio de la fe? ¿Qué les estaba diciendo Pablo? ¿Cómo recibieron la vida de Dios? ¿Cómo entraron a esta realidad? ¿Cómo es que ahora tienen vida por el Espíritu? ¿Por las obras de la ley? No. Por haber creído, ustedes accedieron a esta nueva realidad, donde desde esta nueva realidad, ¿qué tenemos que aprender ahora? A orar. Orar. Es que es un resetear, es como resetear la mente, apóstol. Es increíble y realmente el que está dispuesto a resetear, entenderlo, puede llegar llegar a lograr el entenderlo así como yo, o sea, como que lo estoy así, que se me abren los ojos más grandes de lo que los tengo, pero el que no se dispone a resetear, a quitar la mentalidad antigua, lucha mucho con eso, o simplemente es que, o le da miedo, no quiero más, hasta aquí, gracias, no. Claro, por eso es que un edificador en este tiempo que no conoce ni el nuevo pacto, ni la verdad presente, ni entiende la obra consumada, ni tiene la definición de qué es la cruz, que no tiene la definición de qué son sombras, que no tiene la definición que son tipos, que no tiene la definición que son figuras, que no tiene la definición que es la resurrección, pues olvídese, terrible mezcla de realidades. Ya. Cuando se mezclan pactos, se mezclan realidades. Entonces, ¿qué es lo que le pasa a una persona que tiene dos realidades en su mente? ¿Cómo se le llama
normalmente una persona que opera con dos realidades en su mente, una persona que está enferma mentalmente. Sí, porque no tiene Tiene una bipolaridad. bipolaridad, ¿cierto? Sí, o tiene tristemente, o sea, al vivir en dos realidades, pues no tiene la realidad plena y se ve afectado en todo. Interpreta la vida con una mezcla de realidades y así está el pueblo de Dios mal edificado. Sí, por eso les molesta mucho, otra vez era lo que le decía al principio, critican lo que no entienden, critican lo que no saben. Sí. Es más, ellos creen que son los portadores de la sana doctrina, cuando en realidad los que mezclan pactos no tienen ninguna doctrina sana. ¿Ya? Imagínense qué terrible. Lo que pasa es que como dentro de todo esto, hay personas legalistas, para el legalista, Violeta, la palabra disfrute pareciera pecado. Sí. ¿Sí? Para el legalista pareciera que no somos llamados a tener ningún tipo de disfrute, sino solo sacrificio. Por eso vemos que esas personas que hablan de una santidad por medio de obras, usted los ve con cara de amargura. Usted los ve con unas vidas rígidas. Pero ¿qué pasaría si nosotros empezamos a disfrutar de lo que somos en Él? Claro. Hay cambios hasta en las facciones. Hay cambios en las actitudes. Se interpreta de manera correcta administrar la bendición que ya tenemos. Somos administradores, somos coherederos. Así es. Somos personas que en el espíritu somos invencibles, posicionados a la misma realidad de Cristo. Es que esto es tan glorioso. Por eso tenemos que entender esto, que la realidad espiritual de la iglesia es la misma realidad espiritual de Cristo, la mismita. Yeah. Entonces, a esto se le llama la realidad presente espiritual de la iglesia. Esa es su realidad, la misma espiritual del Cristo ascendido, la misma realidad del Cristo ascendido. ¿Cómo nos conecta a esa espiritual, a esa realidad? Por medio del Cristo impartido, que es el mismo. El que se impartió nos genera la misma realidad del que está sentado en su trono. ¿No será disfrutable eso? Claro, por supuesto. No cambiará la identidad de una persona. Pero claro que sí. Y entonces por eso es que se tiene que renovar el entendimiento, no adquirir conocimiento bíblico. O sea, el conocimiento bíblico es materia prima para renovar el entendimiento. ¿Desde dónde? ¿Desde cuál plataforma? De la realidad que hoy tenemos en Cristo. Ya. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es el efecto? Lo vuelvo a repetir. Los hijos de Dios ya no buscan una presencia, porque son habitación permanente de la presencia. No buscan, ¿sí? No buscan la presencia otra vez, porque ya la tienen. No buscan una visitación, porque son la habitación. No buscan un avivamiento, porque están habitados, porque están avivados ya por la vida nueva. No adoran cantando, sino su adoración es la obediencia al espíritu, a la ley del espíritu de vida. No oran desde una plataforma terrenal, sino que oran desde una plataforma celestial, que se llama los lugares celestiales. Oran con el entendimiento. Ay, Dios mío, pues si ahí les sigo, olvídese. No andan persiguiendo diablos derrotados. No tienen una problemática con el diablo que dice la escritura que fue puesto por debajo de los pies de la iglesia, sino tiene un problema con la carne. Tiene un problema con la falta de renovar el entendimiento. En otras palabras, esta realidad que hoy tenemos, que es la misma realidad espiritual de Él, se lo digo de esta manera, volviendo al punto que era el deseo de Dios. Si no tuviéramos la misma realidad espiritual que Él tiene, no podríamos ser su habitación. No podríamos ser su cuerpo. Claro. No podríamos ser la esposa. Claro. Pero esto siempre fue el deseo de Dios. Qué glorioso que el tiempo llegó. Esta es nuestra realidad. Llegó hace 2000 años. Y entonces, imagínense tener este entendimiento por 2000 años y desarrollar mentalidad de reino. Otra sociedad tendríamos. Por supuesto. Claro. Esta realidad, y ¿sabe qué es lo precioso de esta realidad? Sé que ya terminamos,
es que es una realidad inalterable. Es una realidad permanente. Nadie la puede alterar. No la puede alterar el diablo. No la puede alterar ni las fallas humanas. Imagínense. O sea, mi realidad espiritual, aunque yo falle, no es cambiada. Nadie la puede quitar. Entonces, partiendo, aquí termino, Violeta, de esta verdad presente, yo como apóstol o un pastor o un evangelista es lo que tiene que utilizar como realidad al momento que edifica a las personas. Definitivo. Para que tengan un entendimiento de acuerdo a su realidad, puedan disfrutarla y no nada más eso, puedan ejecutar la tarea de eclesia, puedan expandir el reino, no la religión, puedan vivir una vida de heredero en la tierra, puedan utilizar la autoridad que nos ha sido delegada. Claro. Si no se entiende esta realidad, se seguirá viendo que somos indignos. Se seguirá buscando algo que ya se tiene. ¿Sí? Entonces, se seguirá orando desde una plataforma de los caídos. Sí. Uy, todo eso es el entender la verdad presente, nuestra realidad presente, por causa, primero, del deseo de Dios y segundo, por el evento realizado en el cumplimiento de los tiempos, que fue la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Nosotros ya no somos, no tenemos nada que ver con la realidad espiritual, ni la de Adán antes de la caída, ni de la raza adámica después de la caída. Tenemos una realidad superior a la de Adán en el huerto y muy superior a la de cualquiera de los héroes de la fe. Amén. No, qué tremendo. Y así ya para que se me viene a la mente, cuán grande misión hay y cuánto se necesita de esto, cuántos se necesitan que digan, yo voy, yo me paro, no me importa y voy a ir a compartir esto. Claro, necesitamos capacitarnos, exponernos, porque no es como que escuché 2, 3 veces y ahora sí ya acá me la sé todo. No, esto es profundísimo. Entonces uno tiene que exponerse en esta realidad y es un gran trabajo y creo que sí es importante y es menester para nosotros, la iglesia, los hijos, aplicarnos, estar atentas, aprender porque es necesario ir y seguir compartiendo esta realidad poderosísima, porque si nosotros lo estamos disfrutando, diga usted, no sea egoísta, vaya también y compártela, ¿verdad? Porque a veces somos muy egoístas, más yo mío. No, aquí se trata de todo, de llevarlo a todos lugares, expandir el reino. Así es, Violeta, por eso yo no, espero que no me lo tomen a mal, que no me lo tomen ni como crítica, pero ya es tiempo que los entendidos, más bien, pueden ahora sí tener una buena dieta espiritual. El que no es entendido come de todo y cree que todo eso es su verdad. El entendido dice, no, discúlpeme, esto es legalismo. Discúlpeme, esto es antiguo pacto. Discúlpeme, yo no tengo que hacer pactos para recibir bendiciones. Claro. Discúlpeme, yo no tengo que levantarme a las 5 de la mañana a orar porque eran los modelos de oración del antiguo pacto. Discúlpeme, yo oro en todo tiempo, oro en el espíritu, oro en el entendimiento. Discúlpeme, yo no necesito un intercesor profético para que me cubra. Discúlpeme, yo tengo un intercesor que se llama Cristo y otro el Espíritu Santo. Discúlpeme, yo tengo entrada directo al trono de la gracia. Todo eso solamente se puede vivir entendiéndolo. Por eso la dieta de los que ya entienden esto es completamente diferente. Inclusive, sé que suena fuerte, pero muchos de nosotros ya apagamos la tele cuando oímos gente que no edifica, sino que cuenta solamente o predica diversas realidades que no tienen nada que ver con las nuestras. Sin miedo. Sin miedo. Sin ningún miedo. Que solamente la enseñanza que glorifica el Hijo es la que el Padre aprueba. No hay otra. Así mismo. Si no se sienta condenado y no se sienta que, ay, me va a caer el fuego del cielo, porque eso es de estar derribando todo eso, argumentos que durante muchos años se nos han puesto, se nos han enseñado. Así que
yo lista, sigo adelante y más firme que antes. Creo yo le digo gracias, Señor, porque de verdad es el anhelo en mi corazón que sigamos adelante en ese entendimiento y seguir creciendo y expandiendo su reino. Y antes sí le puedo decir, honestamente me daba miedo, no pena, miedo, pero dije, ¿ni por qué? Ya cuando no, ¿y por qué? Dije, no, espérate, es que esto es poderoso, eso es glorioso. Así que no, entonces cuando tú te decides que estás entendiendo esto, tú vas contra todo en el aspecto, no vas a estar pleiteándote, pero tú no vas a tener miedo a decir lo que el apóstol nos está diciendo, sin temor de decir, lo siento, pero a mí eso no, pero a mí eso, lo siento, pero no estoy, y con la firmeza, porque ¿sabes qué? Yo les comento a las muchachas, a un grupo de amigas que tengo, o de veras te metes en esto, o sea, es que mejor no, evítate, ¿verdad? No, de verdad, evítate, o sea, mejor quédate a un lado porque se te va a hacer difícil. Entonces, si estás dispuesta a seguir adelante y entender esto y crecer, adelante, dale con todo, pero si no, mejor, mira, sin problemas, seguimos siendo amigas, pero ponte a un lado y sigue con lo tuyo, porque es esto que estamos recibiendo no es cualquier cosa, no es enchilame otra, no es una pajita de coco, como dicen los de Puerto Rico, no es los de Puerto Rico, los de República Dominicana, esto es grande. Y el Señor está llevando a esa iglesia exactamente como dice el apóstol, ya es tiempo, oigan, ya pedimos mucho tiempo, muchos años de nuestra vida, desafortunadamente tomando esto, lo aprendimos, ok, está bien, pero ya necesitamos avanzar. Perdón, me emociono, pero es que esto es grande para el reino. Así que bueno, pues muchísimas gracias. Gracias a todos los que se conectaron, todos los que compartieron, como Juana Zúñiga, Gina Durán, Miguel Ángel, Mireya dice, o sea, despojarse de los bienes materiales, si no, no voy a entrar al cielo, y está comentando. Bueno, ¿cuántas personas estuvieron aquí conectadas? Compártalo. Y le voy a invitar a que se conecte los domingos para que usted siga siendo edificado en Agua Viva para las Naciones. Si usted todavía no se ha conectado, le pido yo por favor que se conecte, porque si está aquí es porque quiere aprender y crecer, si no, no estuviera. Así que ahí está Agua Viva para las Naciones, lo busca y usted le da ahí para seguir, y cuando empiezan los servicios, entonces le aparece la notificación y está el servicio los domingos, está el martes a las 7:15, también está en Renovando el Entendimiento, bueno, 7:15 de Chihuahua, son 8:15 de Texas. También está los miércoles, si no me equivoco, a las 12. 12:30. 12:30. También hay un panel de los pastores de la red que también están hablando temas muy interesantes. Yo sé que a veces puede estar trabajando a mediodía, se queda ahí, métase en el transcurso del día. Mire, si están escuchando música o si están viendo el Facebook por 1 hora, porque no vemos por 45 minutos esto, o sea, póngase, ¿ok? Ahí le invito. Muchísimas gracias una vez más, apóstol, un abrazo muy grande, muy fraterno, saludos a su esposita, a las muchachas, y bueno, muchachos, nos vemos aquí este viernes que viene, en los últimos programas del año de Platicando con la Morena, y bueno, pues muchas gracias, un placer una vez más, que pase muy bonita noche, que descanse. Buenas noches, gracias Violeta, un abrazo para todos. Igualmente, Bendecidos. igual, bendecidos.